Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Señores desaparecedores, esta carta tiene como motivo primero que todo contarles lo que pasó con la vida de mi familia luego de su acción desaparecedora de mi padre el 11 de septiembre de 1982. Mi padre, Hernando Ospina Rincón, era un hombre inteligente, valiente, responsable e infinitamente solidario con todos los que lo rodeaban. En fin, podría durar mucho tiempo contándole del gran ser humano que era y que ustedes nos robaron. Les quiero decir que mi padre era muy importante, eje central, sustentador y cabeza de familia del que dependíamos no solo mi mamá y mis hermanos, sino abuelos, hermanos y sobrinos que dependían directamente de su provisión. Inicialmente la familia fue afectada económicamente, por lo que tuvimos que sufrir para salir adelante, luchando por conseguir el sustento, pero lo más grave y realmente importante, que aún hoy no hemos podido superar, es su ausencia. Esta es una carta escrita por Marta Ospina, hija de Hernando Ospina, desaparecido el 11 de septiembre de 1982. Marta Ospina hace parte del caso colectivo 82, que justamente lo traemos a esta banca al día de hoy, para también poner otros temas que acompañan y que tal vez en otros casos no nos hemos planteado tanto, y son conversaciones como la sanación o cómo poder comprendernos de otras maneras, no solo como las víctimas. Nos encontramos hoy con el profesor Edgar Barrero Cuéllar. Ustedes lo habrán escuchado en otros podcasts aquí en Banca del Parque Radio. Él es psicólogo social y magíster en filosofía, escritor, investigador, docente, conferencista magistral con más de 20 años de experiencia, estudiante de doctorado en filosofía de la Universidad de Salamanca, España. Hace parte del equipo de trabajo de la organización autónoma Cátedra Libre Ignacio Martín Baró. Bienvenido, profesor, a Banca del Parque Radio. ¿Qué tal, Jackie? ¿Cómo vamos? Gracias por la invitación. Y también tenemos con nosotros a Jimena Lozano Amaya, psicóloga, magíster en estudios políticos, doctoranda en ciencias sociales, con experiencia como docente universitario de pregrado y posgrado, coordinadora de proyectos de la organización autónoma Cátedra Libre Ignacio Martín Baró, investigadora en el área de psicología social y comunitaria, medicinas ancestrales, psicología, política y acción colectiva. Ha participado y dirigido procesos de investigación y acompañamiento psicosocial con víctimas de violencia familiar y violencia política en distintos municipios del país. También es editora de libros y coordinadora de una obra de más de 30 autores latinoamericanos y latinoamericanas. Durante el 2018 fue consejera por Colombia ante Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, ULAPSI. Bienvenida, profe Jimena. Hola, muy buenas tardes para todos y todas, para Marta, para Edgar también y pues para todos los oyentes de Banca del Parque. Muchísimas gracias. Y claro que sí, Marta Janet Ospina, licenciada en Educación Física, Recreación y Deporte, es especialista en Educación Ambiental y Lúdica para el Desarrollo Social. Hizo un curso de cátedra afrocolombiana en la Universidad Nacional. Es hija de una buscadora que ha dado su vida y mejores años en la búsqueda no solo de su padre, Hernando Ospina, sino en la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos de Colombia, ASFADES, asociación de la que es fundadora. Por motivos de salud, su madre tuvo que abandonar la búsqueda, por lo que Marta Ospina asume el caso colectivo 82, la labor de búsqueda de los familiares de miles de desaparecidos en el país. Para dar un poco de contexto para las personas que no conocen o no recuerdan el caso del colectivo 82, esto sucede en Colombia en 1982, en Bogotá, en Cundinamarca. El escuadrón Muerte a Secuestradores, de siglas MAS, con ayuda del F2 de la policía, detuvo y desapareció forzadamente a 13 personas, entre ellas estaban 8 estudiantes de universidades públicas de Bogotá, a quienes acusaron de haber secuestrado y asesinado a los hijos del narcotraficante Jader Álvarez.
La desaparición de estos jóvenes motivó a la creación de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, ASFADES. Aquí en Banca tenemos distintos podcasts en los que se habla ampliamente con el grupo de abogados José Alvear Restrepo para que tengan ustedes un contexto más lleno, más rico y no quedemos solamente en este resumen. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por la invitación. Profes, ¿qué tal? ¿En dónde comienza este viaje para empezar a sanar? En el caso, junto con el Móvice, se han estado realizando encuentros para poder llevar o ritualizar la sanación. ¿Su merced ha participado en ellos? Sí. Con mi vida personal, o sea, con mi vida puedo hablar que toda la vida he tratado de buscar cómo sobrellevar este dolor y esta situación en la que nos vimos abocados después de la desaparición de mi papá. Y pues el Móvice nos ha convocado a esta cátedra. Y alguna vez nos preguntaron, bueno, ¿usted qué espera de esto, de esta terapia? ¿Qué espera de que al final de la terapia? Entonces, pues yo decía, lo único que yo busco es poder darle tránsito a estas emociones que muchas veces son difíciles de manejar, de entender, y me gustaría convertirme en una mejor persona. Es lo que siempre he perseguido, porque las personas que tenemos tanto dolor, digamos que a veces nos falta un poquito más de tacto para tratar con las demás compañeras, entonces debemos aprender a humanizarnos, a acompañarlas, a apoyarnos, y realmente eso es lo que he recibido en las sesiones que he tenido. Me he conocido tremendamente, me he dado cuenta de muchas cosas que creía que no eran valiosas para mi vida, y me he descubierto que puedo hacer acompañamiento, que puedo ser solidaria, que puedo de muchas maneras aportarle a otros. ¿Cómo inicia este espacio? Pues nosotros llegamos, y nosotras, cuando digo nosotros y nosotras, el equipo de trabajo de Cátedra Libre Martín Baró, fuimos invitados como organización por el propio Móvice, por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Bogotá, a iniciar con ellas y con ellos, la mayoría de ellas, hasta donde hemos estado trabajando, un proceso de acompañamiento psicosocial. Así fue como se nos hizo la invitación, y así nos acercamos desde el año pasado, y hubo incluso el equipo de trabajo éramos 4 personas terapeutas, digo yo, con destacados y destacadas desde Cátedra Libre. Y el año pasado hicimos como un proceso muy interesante de acercamiento y de implicación. Nosotros en Cátedra hablamos más de implicación psicopolítica, porque entendemos que hay una relación muy estrecha entre la política y lo que le hace la política a la gente en su psique. Y este año pues iniciamos ya más formalmente el proceso, y básicamente lo que hacemos es, lo hacemos a través de la metodología que hemos venido trabajando en Cátedra hace ya muchos años, varios años. Creo que ya, mejor dicho, mi barba no estaba tan blanca realmente, es verdad cuando lo digo. Y esta metodología se llama encuentros rituales de reflexividad. En estos encuentros rituales de reflexividad trabajamos básicamente con la idea de que la violencia, y sobre todo la violencia política, impacta muy fuertemente el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo inconsciente, el cuerpo mágico y el cuerpo espiritual. La profe Jimena es experta en eso, ahora les podrá hablar bien de eso. Y eso es lo que hemos intentado trabajar con el capítulo del Móvice de Bogotá, y ha sido una experiencia bellísima, porque, claro, trabajar en un contexto así donde las personas han sido victimizadas con un dolor tan extremo es no solo una responsabilidad, eso ya lo sabemos, sino es un tremendo reto para nosotros como profesionales y nosotras, y cómo logramos movilizar allí otros aspectos que no revictimicen, sino que vayan generando procesos de liberación personal y colectiva. Es un poco ahí en lo que hemos andado, y bueno, con el Móvice tenemos la facilidad de que las víctimas de crímenes de Estado tienen una conciencia política muy desarrollada, más de lo que cualquier persona puede creer o imaginar. Y en ese sentido, el proceso haya sido recíproco hacia nosotros y nosotras, es decir, que el acompañamiento también ha sido de allá hacia acá, en términos de esa claridad y de esa conciencia política tan clara a la hora de nombrar los fenómenos como hay que nombrarlos. Un falso positivo es algo más que esa palabra, que un falso positivo. Un falso positivo es una desaparición forzada, ¿sí? Hace parte de ese falso positivo, es un crimen de lesa humanidad. Es decir, entonces, un poco así,
hemos aprendido mucho y estamos en un bello proceso. La primera fase va un año, la primera, y ahí andamos movilizando esos cuerpos y esas conciencias, lo que decía la propia Marta, eso que uno cree que sabe pero que no sabe, o que uno cree que elaboró pero no elaboró. Ese duelo colectivo tan impresionante que hay allí con todos estos dolores y estos horrores que el Estado produce sobre la gente y sobre los colectivos y sobre los territorios es impresionante. Y eso es posible sanarlo, así sean parte, eso es posible transformarlo, así sean parte. Eso es posible convertirlo, como muestran las víctimas justamente, en acción política colectiva, que a través de la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la reparación, se va haciendo también un proceso de transformación de todas esas emociones que algunas veces empiezan en odio, queriendo matar al otro, y va terminando en una cosa más política, mucho más ética, mucho más grande, que es no convertirse en lo mismo del asesino que hizo daño individual. Yo creo que, o yo agregaría más bien un poco a lo que ha planteado Edgar con respecto a este proceso de acompañamiento, es que de alguna forma surgió también ese interés de acompañar este proceso por un compromiso ético-político de parte nuestra, ¿sí? De parte de Cátedra Libre, es decir, hacer como poner o ser un poco más coherente más bien con lo que nosotros decimos que somos y hacemos, ¿sí? Entonces, pues como lo plantea Edgar, ha sido un reto enorme, no es una cuestión fácil, pero creo que es muy enriquecedor y de alguna manera mutuamente hemos estado creciendo en este espacio, y ya como parte de lo terapéutico, digamos, o de los procesos de sanación, yo creería que es importante resaltar que hemos intentado recuperar esas otras dimensiones que hacen parte de cada uno de estos seres humanos con los que estamos trabajando, con los que estamos compartiendo. Recuperar esa otra dimensión distinta a la de ser víctima como tal, ¿sí? Es decir, recuperar la dimensión de ser mujer o un hombre, recuperar la dimensión de ser amiga, de ser compañero, compañera, de ser madre, de ser esposa, de ser hija. Pues muchas veces por este proceso tan complejo, tan doloroso, tan fuerte, pues se ha perdido, ¿sí? Y es parte también, creeríamos nosotros, es parte de la misma estrategia política para convertir a las víctimas en cierto tipo de personas, ¿sí? Entonces, pues digamos que parte de ese reconocimiento de que no solamente somos víctimas, claro, es un aspecto muy importante, pero somos también otro montón de cosas, ¿sí? Entonces, y ese dolor o esa rabia muchas veces se puede tramitar o se puede elaborar de otras formas, a través de esos otros reconocimientos y a través de reconocer también esas estrategias que tienen un impacto innegable en lo que nosotros somos, hacemos y pensamos. Entonces, pues en esas estamos, como intentando generar un espacio de sanación, un espacio de respeto, un espacio de confianza, un espacio diferente también, no utilizando como las mismas formas de hacer psicología, que yo creo que ese es otro aspecto muy importante que nos hemos propuesto, ¿sí? No es como ir y hacer un conversatorio o ir y hacer una exposición, ¿sí? De cuáles son los problemas y trabajar sobre eso, sino hacer otras cosas, ¿sí? Tocar otras dimensiones, utilizar otras estrategias, otras metodologías que precisamente propicien la emergencia de esas otras dimensiones, de esos otros cuerpos de los que hablaba Edgar, y que se
se movilicen esas otras estructuras a partir de otras formas de trabajo. Cuando digo otras estructuras, son otras dimensiones distintas a la razón, distintas al lenguaje, que es normalmente lo que la psicología utiliza. ¿Qué sucede con esa mujer que está dándose otras respuestas o que está dándose otros caminos y llega a este espacio con el Móvice y junto con la cátedra? Sí, lo que pasa es que pues yo soy la hija de un desaparecido y éramos muy niños cuando, digamos, fuimos víctimas de semejante atrocidad. Y a nuestros adultos se les olvidó que los niños escuchamos y entonces escuchamos muchas cosas terribles de los adultos y los niños ahí al lado. Entonces eso nos creó muchísimo daño, nos generó daños impresionantes. Sufríamos de pesadillas, mi hermano bloqueó su mente, borró de su memoria a mi papá, mi hermana murió a edad muy temprana de pena moral. Y uno cree que es fuerte y uno cree que no le está pasando nada y resulta que van pasando los años y uno no se explica las emociones, no se explica por qué siempre está sintiéndose diferente, sintiéndose menospreciado, sintiéndose que es a la larga lo que el Estado pretendía con una desaparición. Eliminar no solamente a este personaje que lo creían como un enemigo, sino eliminar toda posibilidad de que su generación, sus hijos y demás pudieran seguir adelante. Y digamos que en cierta parte lo lograron, pero digamos que los ejercicios que hacemos, como los que estamos haciendo con el Móvice, son absolutamente importantes porque ahí no solamente estamos familiares de desaparecidos recientes, sino nosotros que llevamos 43 años en esto y los recientes, entonces nos encontramos como una familia, como una hermandad, sabiendo que todos como que pasamos por los mismos dolores, porque es que cuando uno escucha el testimonio de los antiguos o de los recientes, nos encontramos en el mismo dolor, nos encontramos en las mismas circunstancias, todos pasamos las mismas atrocidades. Si ahondamos más allá, pues es terrible. Entonces necesitamos fortalecernos en nuestro ser para poder hacer hermandad, para poder sanar juntos. Y algo importantísimo que he visto es que nosotros estuvimos sometidos a muchísimas terapias psicológicas que nos hicieron mucho daño, porque era cuenta el cuento acá y entonces lo dejaba uno aquí, vuelva y cuéntele el cuento a este otro, y eso es absolutamente doloroso y a la larga no avanzábamos y nos sentíamos, era mucho más dolor. Y a mí me ha parecido tan genial esto, porque esto de recuperar lo que nuestros ancestros nos dejaron y que ciertas culturas y ciertas tendencias nos han eliminado, a mí me han permitido conocerme. Digo, yo no me conocía, yo me he dado cuenta de cosas asombrosas, y es más, lo hemos comentado fuera de la cátedra, cuando nos reunimos y nos encontramos, pues en un ejercicio sencillo que hicimos hace algún tiempo, y nos reunimos a sembrar nuestras maticas con una ceniza. Nos fuimos un grupo de la cátedra a un lugar a hacerlo juntos, a no estar en nuestra casa solitos, allá de pronto volviendo a revivir dolores, sino nos fuimos en grupo a hacer lo que hacemos en la cátedra. Y esta yo creo que es una pregunta obligada un poco, y es cómo se plantea todo el tema de medicinas ancestrales, de saberes ancestrales frente a otros profesionales, y sí, de dónde surge esta necesidad de empezar otra metodología. Yo, para terminar mi intervención, podría decirlo, desde la cátedra afrocolombiana hay una práctica muy linda que es los ombligados, ¿no? Y es que cada vez que los niños nacen, el ombligo lo siembran y ahí siembran un árbol. Es porque nosotros venimos de la tierra, nosotros somos tierra, nosotros somos naturaleza. Entonces, ¿por qué no utilizar las prácticas que no son tan cercanas, que son nuestras, que de ahí venimos? Esa es como una tarea que es muy importante en este momento tener en cuenta, ¿sí? O sea, yo creo que en algún momento, por lo menos en la psicología, hubo una ruptura con todo este acercamiento hacia lo mágico, hacia lo ancestral, hacia lo psicodélico, ¿sí? En aras de una supuesta cientificidad, pues, que nos alejó de eso, ¿sí? Entonces nos inculcó un poco más otras formas de hacer psicología, otras formas más que se acercaran hacia el positivismo, hacia el método científico, y eso hace pues que nos alejemos un montón de esto que realmente es, para mí, es lo realmente psicológico, donde se junta o se ve más fácilmente esto que llamamos psicología.
Entonces, volver a encontrar esas raíces, digamos, o volver a juntarnos y a decir, como esto es lo que realmente hacían nuestros ancestros, estas eran las formas de sanación, esto era, o así era como entendían la psique, porque desde la propia noción de lo psicológico yo creo que nos alejamos. Entonces creo que es una tarea fundamental en este momento y es una búsqueda que hemos llevado, que hemos hecho en Cátedra Libre desde hace más de 20 años, iniciando pues con el profe Edgar, pero pues ahí ya todos los que hemos ido llegando pues nos hemos ido conectando como con esta noción y con este interés también que hace parte de la propuesta o siendo coherentes con la propuesta de la psicología de la liberación, donde uno de sus pilares o de sus aspectos importantes es recuperar los saberes populares y ancestrales, ¿sí? Entonces un poco como metiéndonos por ese lado, pues hemos estado en esa búsqueda, nos hemos acercado a las comunidades indígenas, hemos trabajado con un taita que se llama el Taita Santos Jamioy, que es del Putumayo, con quien hemos aprendido un montón y hemos transitado por un montón de caminos, principalmente pues por el camino del viaje. Y yo creería que en el momento que uno empieza a conectarse con esa noción, empieza a conectarse con la tierra, empieza a conectarse y a valorar el universo, todo lo que está a nuestro alrededor, pues empieza a transformarse en nuestra vida al mismo tiempo y nuestra psique y empezamos a entender las cosas que ocurren de otra forma. Entonces yo creería que más que una cuestión novedosa, digamos, es un compromiso, es una cosa necesaria en este momento. Entonces, pues ahí vamos en ese camino y dejo por ahí para que Edgar complemente un poquito. Agregaría a lo que ha planteado Jimmy, en términos generales, digamos, lo que hacemos en Cátedra Libre Martín Baró es exacto desde esa perspectiva de la psicología de la liberación que plantea esa premisa de la obligación histórica que tenemos los psicólogos y las psicólogas de conocer, de rescatar y de incorporar a nuestros procesos vitales la sabiduría popular y la sabiduría ancestral. Ese es un principio básico que aplicamos a lo que hacemos. Entonces, en el caso de lo que estamos haciendo con los compañeros y compañeras del MOVIS, pero eso lo hacemos en todos nuestros procesos, porque hay que decir que las medicinas ancestrales, como se conocen genéricamente, pues no solo son aquellas que incluyen la ingesta o la bebida de alguna sustancia producto de la tierra, incluso por eso se le llaman medicinas de la tierra, sino que hay muchas otras formas de medicinas ancestrales que no incluyen necesariamente la toma o la ingesta de algún producto derivado de alguna planta o de los honguitos o de estas. En el caso de lo que hacemos con las compañeras y compañeros del MOVIS es muy interesante, esa perspectiva la mantenemos, es decir, trabajamos con la idea de que la conciencia y la concientización no solo es la razón, que haya habido un gran error de todo el mundo creyendo que uno se hace consciente, que entre más uno pasa de lo inconsciente a lo consciente, más quizás buena persona puede ser. Eso, por ejemplo, es una cosa completamente erradísima. Pero sí la experiencia y la investigación y el acercamiento a todas estas medicinas nos han dejado saber que la conciencia está atravesada por una dimensión espiritual, quizás mucho más fuerte y más determinante que la propia razón, por una memoria ancestral quizás mucho más fuerte. Por eso cuando Marta dice, no, es que ahora estoy empezando a conocer otras cosas de la vida, de mi vida. Yo estaba ahí fascinadísimo escuchándola, perdón, porque claro, es lo que queremos movilizar. Eso en nuestro proyecto lo llamamos lo históricamente negado o lo históricamente distorsionado. Ya cuando nos ponemos a escribir eso en un libro, las compañeras y compañeros están leyendo el libro de forma paralela al proceso, están leyendo el libro Clínica Psicopolítica, en la que está la fundamentación un poco cuando uno se sistematiza y vamos desarrollando la praxis implicativa allí. Entonces, en todo lo que hacemos están implicadas las medicinas ancestrales, sí, ya sean como sonidos, ya sean como danzas, ¿no? Ya sean como rituales como los que hicimos hace poco, que Marta estaba, y a mí me contaron de eso y me pareció maravilloso, porque para poner en contexto a Yagdi y a quienes nos escuchan, pues en la sesión pasada fue un proceso muy bello de sanación individual y colectiva,
en la que cada persona tenía que llevarse unas cenizas de un proceso ritual que habíamos hecho allí, de unas quemas que habíamos hecho, de unos dolores y estas cosas, y tenía que ponerla luego en una plantita, y esa plantita estamos procurando que se mantenga por lo menos este año y que la vayamos cuidando, y al final, en la sesión 12 que nos vamos a encontrar y que queremos que sea más abierta, más pública, que haya mucha gente, pues que allí ya todos y todas llevemos las plantitas con los dolores que sembramos allí, y que se hayan reunido colectivamente a hacer el ritual, pues es decir, para nosotros es de enorme importancia, porque quiere decir que hemos hecho bien la tarea en el sentido de casi implorarle a la gente que sin ritual la vida no tiene sentido, que sin ritual puede ser una cosa mecánica, hasta los encuentros colectivos más, donde uno dice que se ama y que todas estas cosas, si no se ritualiza y si eso no pasa por una conciencia mágica, por una conciencia mítica, por una conciencia espiritual, por una memoria ancestral, la cosa puede ser a medias, no puede ser, digamos que no es tan buena como a veces uno lo experimenta. Eso es lo que hacemos en cuanto a las medicinas y a las medicinas ancestrales en general. Se utilizan de todas las formas posibles, con rituales, con símbolos, con ingesta de alimentos, con no ingesta de alimentos, con los elementos fundamentales. Hay una simbología interesantísima. Marta quizás puede hablarnos de eso un poco, de una cosa que parecía a la que no se le podía meter muela, le hemos metido muela lo más de delicioso, y hemos ido entendiendo entre todos y todas lo que no entendíamos entre todos y todas, gracias a esas metodologías. Ser una profe, una profesora, una maestra y tener ya estos conocimientos, profesora Marta? No, pues eso se ha convertido en un reto total, y en la necesidad de aprender más, de profundizar, de conocerme, pues porque se convierte en una responsabilidad mayor con los muchachos, ¿no? Con los estudiantes. Yo trabajo con adolescentes entre 12 y 17 años, y después de este proceso tan duro que fue la pandemia, se dispararon enormes enfermedades de tipo psicológico. Entonces vemos ansiedad, depresión, intentos suicidas. No, es que si yo les contara todo lo que vivimos los maestros en un colegio diariamente, no, este mundo necesita psicólogos en cantidades, pero psicólogos que tengan esa responsabilidad social, esa responsabilidad. No como el psicólogo que uno va y le escucha media hora y chao. Y si el psicólogo salió y nos contratan otro psicólogo, entonces me toca volver otra vez a empezar el nuevo proceso. No, la responsabilidad es que yo me he visto, digamos que no tengo las herramientas, entonces me invita a que debo profundizar en mi conocimiento, en leer, en ser mucho más juiciosa en la participación de todas estas actividades, porque sí, hay mucha gente que requiere ayuda, mucha gente que necesita de que los hagamos ver que hay miles de formas de solucionar estas emociones no fáciles de transitar, y pues lo único es estudiar y ser muy responsable en lo que uno haga, y mucho más con adolescentes. Es difícil porque uno está acostumbrado a lo tradicional, ¿sí? A esto que nos han vendido durante tantos años. Cuando trabajábamos cátedra afrocolombiana, digamos, la dificultad era muy grande porque pues estamos en un país que es racista, en un país que no acepta la diferencia, que le es difícil aceptar que ciertas culturas y comunidades también tienen aprendizajes, que también podemos aprender de ellos. Es muy difícil realmente llegar, pero no imposible, ¿no? Entonces se hace un proceso y depende de cómo nosotros podamos vender, por decirlo así, vender la idea de que es positivo, de que podemos volver a nuestros ancestros, volver a sentir eso. Además que cuando hacemos las salidas pedagógicas o cuando, digamos, ahí hacemos rituales, nos quitamos los zapatos, se supone que estar con el contacto con la tierra. Digamos que hemos hecho cositas que hacen que sí, yo me siento diferente, esto realmente es positivo, esto realmente ayuda. Pero sí, con los maestros encontramos una gran dificultad porque ellos no abren la mente. Yo quisiera contarles que con respecto a esa pregunta
que tú nos planteas. Hace muy poco, o sea, hace 2 semanas, más o menos, 3 semanas, estuve en un congreso en Medellín, en un congreso de psicología, hablando un poco sobre estos temas y me sorprendió muchísimo que todavía es un tema tabú, o sea, todavía es un tema cerrado, todavía la gente como que le da cierto temor, hay un desconocimiento muy profundo y yo creo que eso es lo que hace que precisamente haya como que se retire o nos retiremos un poco, la academia se retire un poco de estas perspectivas. Entonces, pues me sorprendió mucho porque yo pensé que estábamos en otro momento, o sea, donde realmente se hizo desde hace más o menos, creo que alrededor de 10 años o más, se reabrió como esa perspectiva desde lo académico, ¿sí? O sea, empezar a investigar un poco nuevamente sobre esto, porque sí hubo un corte muy fuerte, hubo una época donde fue muy mal visto y bueno, hubo un montón de estrategias para que no se continuaran con las investigaciones que se venían dando a nivel mundial prácticamente con respecto a las medicinas ancestrales, con respecto a los psicodélicos. Entonces hubo una ruptura muy fuerte, pero hace un tiempo ya que se vio la necesidad y como que se reabrió la puerta hacia este camino. Pero me sorprendió eso, o sea, realmente la academia todavía no está lista, no está preparada para estas posturas, pero al mismo tiempo hay mucha gente a quien le interesa. Entonces, por ejemplo, los estudiantes, los más jóvenes, ha sido como unos temas o como una nueva forma de entender un poco la psicología y las formas de hacer psicología y se han interesado mucho. Entonces hay como una cierta contradicción, pero en lo institucional y demás, creo que todavía falta dar un paso bien grande y creo que Cátedra Libre se ha salido un poco de eso y siempre ha sido su apuesta desde su nacimiento prácticamente y es una ventaja que tenemos, lo digo con mucho orgullo porque es muy difícil hacer este tipo de cosas en otros contextos. Entonces, pues creo que la propuesta de Cátedra Libre siempre ha sido esa, o sea, como miremos otra cosa, miremos más allá, miremos diferente, porque pues realmente en la academia todavía está muy cerrado el tema para hablar, para investigar y para hacer este tipo de psicología. Entonces, sui generis, la Cátedra Libre Ignacio Martín Baró, porque definitivamente si se lleva con profesionales, si hay un acompañamiento tanto desde psicología, en la filosofía, en lo espiritual, un conocimiento que te apoya y te acoge, es muchísimo más llevadero el proceso. ¿Qué opina, profesor? Si hay algo horrible que hacen estos sistemas es que estigmatizan y afean o lo que no comprenden o lo que no les resulta útil a sus intereses políticos o económicos, pues. Y eso ha pasado históricamente con todas las medicinas ancestrales que hemos hablado, han sido objeto de una satanización y de una persecución impresionante. Y eso impactó mucho el mundo de la psicología. Con nuestra psicología, pues es una psicología completamente colonizada. Digamos, nuestra psicología, es el fenómeno de la colonización es aterrador, es casi que si pudiéramos utilizar una palabra que todos comprendemos, podríamos decir que es una cosa completamente patologizante, porque lo que vemos es psicólogos y psicólogas, formación de psicólogos y psicólogas que repiten mecánicamente teorías, conceptos y metodologías norteamericanos y europeos. Misteriosamente en nuestra formación en psicología en Colombia no incluye psicología china, psicología tibetana, psicología asiática o psicología africana y muchísimo menos sin pensar que incluya
medicinas ancestrales como el yagé o los hongos, o como cannabis, o como peyote, o achuma, y bueno, todas las medicinas que conocemos. Lo que se ha hecho es satanizarlas completamente de tal forma que ni siquiera se hace proceso de investigación, sino que se dice a la loca, por ejemplo, que estas medicinas son adictivas. Entonces se genera un proceso de estigmatización y de satanización con una cosa que es completamente absurda, porque no hay ni siquiera un proceso de acercamiento investigativo mínimo, sino la repetición mecánica de un manual que sataniza estas medicinas. Si para eso fuera, y si en psicología investigáramos un poco, nos daríamos cuenta que lo que hay es suficiente evidencia científica de los beneficios, suficiente ya evidencia científica de los beneficios terapéuticos, políticos, religiosos, espirituales que tienen estas medicinas. De ahí la importancia de rescatarlas como sea y de valorarlas en su medida y de ponerlas en igualdad de condición con otros conocimientos que tengamos para ayudar a los seres humanos a resolver sus problemas. Nuestra experiencia nos dice que cuando se utilizan las medicinas ancestrales y los saberes milenarios ancestrales, los procesos de sanación son mucho más efectivos que cuando no se hace, porque se hace básicamente a través de la razón, y esa razón es la razón de quien nos colonizó. Es decir, ese es el problema que tenemos. Cuando buscamos la memoria ancestral, estamos buscando que a través de nuestros ritos, de nuestros mitos y de nuestras ceremonias ancestrales, entendamos que la espiritualidad va más allá de lo religioso. Lo religioso es una pequeña parte de expresión de lo espiritual, si quisiéramos llamarlo, ¿no? Pero que la espiritualidad está allá, en el fondo de esas raíces históricas que se nos mueven cuando hacemos rituales. Eso es lo que pasa. Cuando utilizamos tambores, cuando utilizamos palos de lluvia, cuando utilizamos esencias, cuando utilizamos medicinas de la tierra, medicinas de la naturaleza, se mueve toda esa simbología. Entonces tenemos un problema serio de desfase entre la academia y el mundo de estas medicinas y estos saberes, con plena conciencia, insisto, las academias saben esto, con plena conciencia de la evidencia científica que hay de los beneficios que trae para solucionar problemas concretos como la depresión, que no es un asunto menor. Eso que llaman depresión y que es tan difícil de tratar de tantas formas posibles, pues está súper demostrado científicamente que con el uso de estas medicinas como el yagé, como los honguitos, como cannabis, se generan procesos de recuperación efectivos de eso que llamamos depresión y esas modalidades profundas o de la profundización de la depresión, tanto a nivel personal como colectivo. Ahí está el asunto. Ahora aparte el tema de la espiritualidad tóxica, como yo le llamo, y ahora entonces muchas personas hacen esto porque está de moda y lo hacen en la casa de un amigo o lo hacen de una manera descuidada y no en un espacio donde esté asegurado, donde lo contengan, donde haya herramientas, donde haya profesionales y expertos que sepan lo que están haciendo y sepan del saber ancestral, como por ejemplo en la Casita del Agua, que nos gustaría que nos contaran mucho más sobre ella, contarles que esta también está acompañada por el Taita Santos Yamioy de la comunidad Kamensá, quien además es psicólogo, magíster en terapia sistémica. Cuéntenos por favor sus redes sociales y dónde los podemos contactar. Yo creo que todo lo podemos canalizar por Cátedra Libre Martín Baró, que ahí con este mismo nombre nos encuentran en Facebook y en Instagram, nos pueden buscar y ahí van a mirar un poco sobre nuestras propuestas, nuestros nuevos procesos y un poco también sobre la Casita del Agua. Y aprovechamos este espacio ya que tú nos lo planteas para invitarlos a nuestro nuevo proyecto que ya está en marcha. Se va a llevar a cabo en agosto, el 30 y 31 de agosto de este año. Vamos a hacer un encuentro presencial acá en Bogotá y este encuentro lo llamamos Encuentro Latinoamericano y Caribeño. El amor, lo colectivo
cognitivo y la psicodelia. Entonces están cordialmente invitados. Va a ser un espacio abierto para muchas personas profesionales o no profesionales que quieran compartir un poco más sobre todas estas perspectivas. Entonces, pues cordialísimamente invitados, todos y todas. Una tarea para quienes nos escuchan. Profe Marta, adelante. La tarea pues podría ser llamar a las personas que tenemos a cargo, adolescentes, jóvenes, a los que nuestro quehacer diario es una responsabilidad, a que nos formemos, a que abramos la mente, a que nos alejemos un poco de eso que nos han sembrado y nos han tatuado en la piel, lo religioso que a veces sataniza todo lo que no sea ideal de ellos. Entonces, formémonos por la responsabilidad grande que tenemos con los chicos. Profe Jimena. Bueno, yo creería que una tarea, son dos. Una, pues ligada un poco a lo que hemos estado conversando, es informarnos sobre esta crueldad que ha ocurrido con el tema o con las problemáticas de la desaparición forzada, ¿sí? Entonces, que nos informemos sobre esa problemática tan compleja, no tan desprevenidamente, y por otro lado que nos regalemos 5 minutos diarios para nosotros y nosotras mismas, para sí mismos conectarnos con nosotros y nosotras. Yo sugeriría una tarea, les propondría una tarea a quienes nos escuchan, y es intentar ritualizar todo, buscar un sentido distinto al que nos hacen creer de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que pensamos. Buscar rituales de liberación con el cuerpo, con la palabra, con la mente, con la espiritualidad. Esa es una tarea urgente si queremos humanizarnos. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí en Banca del Parque Radio, y quiero agradecer especialmente a la profesora Marta Ospina por este espacio, por esta oportunidad de contarnos su experiencia desde lo más personal a este suceso, que justamente el 17 de abril, como lo comentábamos al inicio de este programa, se estará realizando una conmemoración importante, grado póstumo para los y las desaparecidas del caso colectivo 82. Sí, están cordialmente invitados para que nos acompañen a llenar el León de Grace en este, gran logro que tenemos como familiares de graduar nuestros jóvenes de hace 42 años y poder decir que ellos tenían derecho a continuar con su carrera, tenían derecho a tener una vida, que tenían derecho a tener una familia, que nosotros teníamos derecho a compartir con ellos, a estar con ellos, y lo que más nos gustaría es que nos acompañen, porque fue un propósito que nos hicimos desde el año pasado, cuando estábamos homenajeando a nuestros familiares y cumpliendo 42 años de desaparición, este año 43, y pues lo logramos, con la compañía de los chicos de la Universidad Nacional, la Cátedra Colectivo 82. Muchísimas gracias, entonces invitados, ya lo saben, y también recuerden que aquí en Banca del Parque Radio hay muchos otros podcasts para poder investigar, no solamente sobre el caso 82, sino también poder investigar un poco más sobre esa otra psicología, la psicología social, un poco más sobre la Cátedra Libre Martín Baró. Entonces hay mucho para que podamos empezar a alimentarnos y a construir. De nuevo, gracias a los tres y muy invitados a que nos escuchen en www.bancadelparque.com. Recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Jacdi López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.